Buenos días a todos los medios de comunicación presentes el día de hoy. La bancada del partido Voz ha convocado a esta conferencia de prensa para dar a conocer algunas acciones que vamos a realizar, específicamente enfocada a algunos proyectos que hemos señalado nosotros con anterioridad, que son proyectos anómalos, que son proyectos que han significado pérdidas para el erario público, y en este sentido la bancada Voz convoca a los medios de comunicación para hacerles saber la presentación de un amparo en única instancia, el cual es firmado por los diputados presentes el día de hoy, con la finalidad de reclamar, en este caso, un acto en el cual se otorga de forma anómala e ilegal un contrato con una empresa, y esto es relacionado específicamente al proyecto de Escuintla Puerto Quetzal, la carretera, la famosa carretera que al final de esta autopista y al final de todo vemos nosotros una serie constante de hechos y de anomalías que se han venido gestando desde el gobierno anterior. Esto corresponde a la empresa Convía, anteriormente Marmos, hoy una empresa Convía con indicios fuertes de tener problemas financieros y económicos, que está únicamente haciendo una función de venta o intermediación o de ver quién le compra al tipo mejor postor dicho proyecto, y que proviene justamente de la CONADIE, en donde se ven justamente estos proyectos de alianzas público-privadas, en donde están presentes algunos ministros de Estado, como el ministro de Finanzas Públicas y el Ministerio de Comunicaciones. En este sentido, la anomalía que aquí hemos identificado, una de ellas, puesto que son varias, es la ampliación que se da al contrato por una cuarta oportunidad para que presenten los estudios, para que presenten los planos, para que presenten los estudios financieros correspondientes, los cuales al día de hoy no han sido otorgados. Pero el problema no queda solamente ahí, la problemática va más allá, puesto que el contrato de esta carretera, de esta autopista, establece con claridad el procedimiento también para la anulación o cancelación de dicho contrato. Y en ese sentido da una única oportunidad de poder presentar estos planos o estos costos. Estos no han sido presentados ya por una cuarta ocasión, lo cual ya sale del marco legal, ya es una acción ilegal cometida no solo desde el gobierno anterior, sino también por autoridades ya de este gobierno. Además, es bien importante manifestar y medular en este contrato que se presenten estos estudios previos, puesto que son los que van a servir también para el establecimiento del peaje correspondiente que va a tener dicha carretera. Vemos aquí cómo la CONADIE comete un abuso de autoridad, sobrepasándose los lineamientos del contrato, y por eso vemos nosotros la necesidad de presentar este amparo con la finalidad de proteger al erario público, los negocios del Estado, y de solicitar, en este caso, a un juez de instancia que pueda anular y cancelar este contrato, puesto que las autoridades actuales no lo han querido hacer. Voy a pedirle al diputado Orlando Blanco que sea quien les dé los detalles y las interioridades ya específicas de las anomalías cometidas en este contrato. Bueno, como bancada Voz, desde hace varios años le hemos dado seguimiento a este tema. La pregunta que subsiste en el ambiente, y creo que es la importante y que debería ser como el hilo conductor, es por qué el gobierno de Bernardo Arévalo quiere revivir un negocio corrupto como el de la concesión de la autopista Escuintla Puerto Quetzal en su tramo de retorno. Hay que recordar que este negocio surge a luz pública el 24 de noviembre del año 2021, aquí en el Congreso de la República. En ese momento
Pacto de corruptos, la alianza que tenían acá en el Congreso, dieron 350.000 quetzales por diputado por votar por tres cosas. Uno era la concesión de la autopista Escuintla a Puerto Quetzal, el otro era la aprobación del presupuesto para el año 2022 y la elección de la Junta Directiva para el año 2022. Todo en combo, ¿verdad? Incluyendo este negocio corrupto. Se le otorga a la empresa Convía. ¿Quién es la empresa Convía? La empresa Convía es la empresa que anteriormente era Magnos. Magnos fue la empresa que en la época de Álvaro Arzú, papá, obtuvo la concesión de la carretera Palín-Escuintla por 25 años. Durante ese tiempo, esta empresa tuvo ingresos por alrededor de 2.400 millones de quetzales. Y sin embargo, el Estado de Guatemala obtuvo ingresos únicamente de 17 millones de quetzales, es decir, ni siquiera 1 millón por año durante esos 25 años. Un contrato leonino se veía similar en ese momento, y por eso es que quienes estábamos como diputados hoy de la bancada Voz, conjuntamente con otros diputados, incluyendo los de Semillas, incluyendo al presidente Bernardo Areval, nos opusimos a ese tema. Es más, el partido Semilla expulsó al diputado Alberto Sánchez de la bancada de Semilla por haber votado a favor de esa privatización. Ustedes pueden verlo en las redes sociales. Entonces la pregunta es, ¿por qué 2 años y medio después de que se le otorgó a esta empresa, una empresa que además ha cometido una serie de anomalías, la empresa estaba obligada a presentar los estudios en agosto del 2022, los estudios definitivos de ingeniería, y la empresa incumplió? Le dieron una segunda oportunidad para que en diciembre volviera a presentar los estudios, e incumplió la empresa la segunda oportunidad. Luego, en febrero del 2023, le dan una tercera oportunidad. Y en esa ocasión, incluso la gente del Ministerio de Comunicaciones advierte que a la empresa había que denunciarla, porque la empresa había actuado anómalamente, ilegalmente. Incluso la empresa había cometido falsedad ideológica al falsificar firmas de profesionales en los planos que presentaron. No presentaron los costos, la planimetría no correspondía, el costeo de la obra no estaba, y estaban sobrevalorados los derechos de vía por casi el 80%. Y deciden en febrero darle una oportunidad, y le dicen, mire, vámonos a octubre. Y en octubre la empresa vuelve a incumplir y empieza el proceso de cancelación anticipada del contrato. Y para nuestra sorpresa es que en abril de este año, en una reunión del CONADE, que es la empresa cargada de ver, que es la alianza cargada de ver las alianzas público-privadas, el CONADE vota para que se le dé una cuarta oportunidad a la empresa, para que la empresa logre subsanar los defectos que tienen los estudios de impacto. Primero, es un contrasentido que el gobierno de Bernardo Arévalo, después de que criticó el mismo presidente, que se opuso, que tomó la palabra aquí en el Congreso y que dijo que estaba en desacuerdo, ahora su gobierno quiera revivir este contrato corrupto. Incluso nosotros vamos a ir más allá de esto, porque después de esta acción de amparo vamos a ir con denuncias contra quienes resulten responsables de esto, porque hay temas de ilegalidad. Pero ¿quién es el actor principal en esto? Es el ministro de Finanzas. Este señor, yo creo que Bernardo Arévalo lo va a tener que revisar, porque miren la tienda que lo metió con la presión del presupuesto y la tienda que lo está metiendo con este corrupto contrato. Nosotros hoy estamos ante las instancias de justicia correspondientes para presentar una acción de amparo para que quede sin efecto esa cuarta oportunidad que se le otorgó a la empresa y que se inicie de una vez por todas la cancelación anticipada de dicho contrato. Es importante transparentar las contrataciones o los contratos, en este caso la bancada desde el momento que estaba discutiendo esto en el Congreso de la República había señalado las posibles ilegalidades que iba a caer de este contrato. Por eso la presentación de este amparo lo que busca finalmente es que quede suspenso esas resoluciones de abril donde le dan una cuarta oportunidad
a esta empresa para que subsane los errores técnicos de construcción de esta obra y por ende también se entre ya a rescindir anticipadamente el contrato por el incumplimiento reiterado que ha tenido esta empresa al momento después de su aprobación en el Congreso de la República. Esos son los efectos que buscaría esta acción constitucional de amparo. Uno, que quede suspensa esa cuarta oportunidad que le dio el CONADI a esta empresa, y dos, que se termine anticipadamente el contrato para resguardar la legalidad en este país. Por eso estamos presentando este amparo, que es la vía adecuada, pero también hacerle un llamado a esos ministros, el ministro de Finanzas, al ministro de Comunicaciones del gobierno actual, que no caigan en los mismos males de sus antecesores. Si ni siquiera el ministro de Comunicaciones anterior, Javier Maldonado, siendo uno de los principales ministros ligados a actos de corrupción, quiso firmar muchas de estas resoluciones, nos sorprende que el ministro actual de Finanzas y de Comunicaciones sí lo quieran hacer. Habrá que ver y habrá que preguntarles cuáles son las razones de firmar un contrato anómalo a todas luces. Para concluir, quiero mencionarles a ustedes que vemos con suma preocupación la tendencia que tiene este gobierno de poder llegar a acuerdos con empresas y de proyectos señalados de corrupción. Vemos nosotros que le han llamado conciliaciones, como el caso de los pasos a desnivel, en el cual también llegan a un acuerdo con la empresa, cuando todos sabemos muy bien que son proyectos sobrevalorados y además que han incumplido y dejaron las obras abandonadas. Hay una tendencia a negociar o a conciliar o a llegar a acuerdos de esta naturaleza, y reitero, si el corrupto Javier Maldonado no quiso firmar esta ampliación para entrega de plazo de los planimetría de esta empresa, no entendemos por qué el ministro de Finanzas y el de Comunicaciones actuales sí lo están haciendo. La bancada Voz está sopesando el redactar un documento, una carta que le haremos llegar al presidente de la República, indicándole y señalándole todas estas anomalías que hemos visto en este y otros proyectos, en virtud que creemos que los ministros en las citaciones que les hemos hecho no le hacen llegar a él la información verdadera de los reclamos de esta bancada, sino que por el contrario únicamente reclaman de que son objeto de fiscalización por parte nuestra, pero no le señalan al señor presidente los errores en los cuales ellos están incurriendo, que los manchan ya de corrupción. Si hubiese alguna pregunta. ¿En dónde presentarán el amparo? ¿En la Corte Constitucionalidad o en la Corte Suprema? El amparo se presenta en un juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Diputado, ¿y hay recursos ya de por medio que podrían regresar al Estado o cómo se encuentran hasta el momento la negociación en el caso económico? En el caso específico de este proyecto, lo que procede es la anulación o la cancelación de este contrato. Ese es el primer punto, lo que corresponde. Hemos visto nosotros que, por información que hemos tenido, hay que verificar que esta empresa pues, no tiene los recursos ya suficientes, está en quiebra, y que lo que está haciendo es gestionando o tratar de vender el proyecto a otras corporaciones más grandes, lo cual es ilegal, lo cual significaría que le estamos entregando un contrato significativo de una autopista a una empresa que no tiene la solvencia económica, que no ha sabido resolver ni siquiera los derechos de paso, que no tiene ni siquiera la planificación y que no tiene ni siquiera los costos, que es el primer paso para otorgar una concesión. ¿Cuál es el acto reclamado que están pidiendo con este amparo? Y si cabe este amparo ahorita en este proceso de que ya pues, se había entregado el contrato, fue autorizado por los diputados y pues el mismo gobierno o el mismo Estado ha dado estas prórrogas. De hecho, lo que procede justamente en el ámbito de la legalidad es este amparo. Y por eso es que estamos recurriendo nosotros a esta acción, y el acto reclamado es obviamente la forma anómala e ilegal en la cual están otorgando un plazo que no está establecido en el contrato, que viola justamente los procedimientos establecidos de ampliaciones o de cancelaciones dentro del mismo contrato, y lo que evidencia que hay un interés muy claro de favorecer a esta empresa. La pregunta es ¿por qué? Y la pregunta también es ¿por qué el ministro de Finanzas se está prestando a esta situación junto con el Ministerio de Comunicaciones? Solo enseñen el documento, por favor.